Bueno, ¿cómo les va? Hoy arrancamos con un segundo video dedicado a la Revolución Francesa, a la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es algo que sigue faltando en el mundo. El video anterior nos habíamos concentrado en las obras de Soboul y de Guérin, del cual ustedes tienen que ver una partecita, un capítulo en cada caso, y esos capítulos enfatizaban en el proceso que iba del 92 al 94, que es el proceso de mayor radicalización. En ese proceso se constituye la república como tal, Francia deja de ser una monarquía constitucional y van a ser los jacobinos hasta el descabezamiento de Robespierre el 9 Termidor, el 28 de julio del 74, quienes lleven adelante el timón de la situación. Precisamente esta unidad tiene por objeto, como ustedes ya saben, poder reflexionar en torno a este proceso tan convulsionado que el mundo académico ha hecho, del que el mundo académico se ha hecho eco. Generalmente las historias de la Revolución Francesa pasan más de largo lo que ocurre del 95 para adelante y se concentran sobre todo en estos años, que son los años donde la radicalización asume un carácter ascendente. Bueno, como habíamos visto, Soboul y Guérin eran dos historiadores enclavados en el siglo XX que habían realizado una interpretación de corte marxista, poniendo el centro en la conflictividad social, en la lucha de clases, ¿sí?, de la Revolución Francesa, y entre ellos mismos tenían matices. Soboul, como les señalé, era un historiador de formación comunista, mientras que Guérin era alguien que, había estado con el trotskismo y también con el anarquismo. Él mismo se definía como un comunista libertario. Y tenía algunas diferencias de matices, sobre todo en la ubicación del jacobinismo, aunque como yo les decía en la obra que damos de Soboul en concreto, quizás esas diferencias no son para tanto, pero verán que el juicio del jacobinismo es mucho más condenatorio en Guérin, porque cree que efectivamente le pone un freno a los sans-culottes, mientras que Soboul, si bien acepta buena parte de esa dinámica, no abre un juicio tan duro, tan drástico respecto a los jacobinos, sino por el contrario pondera esa alianza jacobina. Frente a este debate, a partir de los años 80, aunque también recuperando algunas tradiciones que existían desde la posguerra, va a surgir un sector de la academia francesa que va a establecer un juicio muy crítico respecto a estas miradas de la Revolución Francesa, poniendo en el centro el terror, es decir, condenando la etapa de radicalización en tanto y en cuanto llevó adelante un terror desmedido, desmesurado, que implica de su parte una condena muy drástica. En el centro de estos análisis va a estar la obra de François Furet. Furet es un autor que desde mediados de 1960 viene escribiendo sobre la Revolución Francesa y se viene colocando en posiciones muy diferentes, muy opuestas, muy antagónicas a las que se coloca, Soboul. Furet era alguien que venía del mismo palo que Soboul, había sido, al igual que un militante comunista, pero en tanto y en cuanto a fines de los 50 se fue del comunismo, ya a principios de los 60 empieza a marcar una distancia muy notoria. A veces se dice que no hay peores contras que aquellos que pasaron por esa experiencia y después el resto de su vida se encargan de desmarcarse con mucha vehemencia. En el caso de Furet, efectivamente esto es así. En particular, la obra que nosotros vemos en el programa es Pensar la Revolución. Es una obra cumbre de Furet. Por supuesto tiene otros libros, es un especialista en Revolución Francesa, pero es una obra muy
fundamental en el pensamiento de la revolución, donde Furet hace gala de un lenguaje muy rico, ¿sí? Una capacidad de conceptualizar, de conectar situaciones diferentes, conectar diferentes autores en una explicación que tiene por centro criticar la explicación de tipo republicana que viene desde fines del siglo XIX y que con la posguerra ha incluso virado a una republicana comunista, porque bueno, son autores como Lefebvre, al cual no obstante Furet respeta un poco más, pero al propio Soul, con el cual incluso se lleva muy mal, incluso por momentos en la obra, si uno la leyera entera, va a ver que hay un tono insolente hacia Soul, bueno, la cual él pone en jaque y trata de criticar la interpretación de este autor. Furet es un especialista, como decíamos, en Revolución Francesa y es alguien que trabajó en la École de Hautes Études en Ciencias Sociales, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, de la que llegó a ser decano, y también trabajó en Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Entonces es alguien que, sin tener la cátedra de la Sorbona, como la tenía Soboul, o después la va a tener Bobel, a partir de ese lugar académico también debate con estos autores. En paralelo a eso, el otro autor que hoy vamos a ver es un autor que se llama Peter McPhee. Por su nombre pareciera que es un inglés, pero no es un inglés, no es británico, sino que es australiano. Con esto ustedes verán que efectivamente lo que decíamos antes, que el debate de la revolución sobre la Revolución Francesa no puede dejar de ser muy apasionado en Francia, pero también se dinamiza mucho más allá de ese territorio, incluso mucho más allá de Europa. Bueno, también Peter McPhee es un historiador, al igual que Furet, también es un especialista en la Revolución Francesa. El texto que nosotros tenemos para leer de él es del principios del 2000, si no me equivoco es del año 2002, y a diferencia de estos autores que fallecieron en el siglo XX, Furet lo hace en el 97, a los 70 años, McPhee, hasta donde sabemos, sigue con vida, ¿sí? Y ha desarrollado su carrera académica en la Universidad de Melbourne, donde llegó a ser decano de esa institución. Entonces, igualmente, obviamente es una persona muy, muy reconocida, sus libros se han publicado en otros países, se han leído, como es el caso de la traducción castellana de esa obra que nosotros vemos, y es una persona sumamente versada en la cuestión. Mientras que Furet es un revisionista, así se conoce a los autores, que con un tono crítico, no ligado ya a la escuela de autores marxistas, empiezan una crítica a la obra de estos, sobre todo apuntando las desgracias del terror, en buena medida comparando esa situación con lo que había ocurrido en la Unión Soviética tras la Revolución de Octubre, etcétera, en buena medida también inspirados por la situación, por cómo en esos momentos se empieza a hablar y a documentar en obras historiográficas la cuestión de los campos de trabajo forzosos en la Unión Soviética. Bueno, alimentados por esa polémica es que se van a hacer eco de la cuestión del terror, condenándola abiertamente y aprovechando en los años 80 lo que fue el 200 aniversario de la Revolución Francesa como un momento donde, bueno, estas voces críticas se hicieron oír, mientras que Bobel representaba la visión oficial, ¿no? Bobel también había sido un heredero de la cátedra de Soboul e historiador comunista también. Bueno, estos otros autores críticamente frente a ese tipo de posiciones ensayan críticas apuntando a las desgracias del terror. Por el contrario, Peter McPhee, un historiador que está una generación adelante de estos autores, está bien adelante de Furet, pensemos que su obra se escribe un lustro después que fallece el propio Furet, la que hoy leemos. Bueno, toma una visión donde recupera la interpretación de los autores marxistas, ¿sí?
yendo en contra de las críticas que habían hecho autores como el propio Furet, el cual, por supuesto, por lo que representa, ¿sí?, por su importancia, coloca en el centro. Entonces, como veremos, podemos recrear una controversia tanto con los autores que vimos en el encuentro pasado, con Soboul y con Gabin, como también entre estos propios autores con el propio McPhee a la cabeza. Bueno, brevemente, estos videos, como ustedes saben, no reemplazan a la lectura, no pueden hacerlo, no quieren hacerlo, sino que la lectura tiene que ser el trabajo, pero vamos a hacer una presentación de ambos textos a modo que ustedes sirvan para ubicarlos, para que puedan leer mejor los textos y, por supuesto, cuando tengamos el encuentro cara a cara, el encuentro sincrónico, ustedes puedan saldar las dudas, pero en buena medida ya se las podrán ir sacando con este video. Como les decía, la obra de Furet se llama Pensar la Revolución, es una obra de carácter más bien conceptual, ¿sí? No es una obra que haga un relato histórico y a partir de ello saque algunas conclusiones, como puede ser el caso de McPhee, ¿sí?, sino que es una obra que directamente encara la cuestión en términos conceptuales. Esa obra reúne un conjunto de ensayos, ustedes del primero de ellos tienen que leer 2 capítulos finales, ¿sí?, que son el capítulo 5 y 6. Bueno, en esos capítulos Furet se mete de lleno con la cuestión del terror, que es a donde apuntamos, ¿sí? Este terror tiene un momento cumbre en lo que va del año 93 al 94. Él dirá, bueno, que en la primavera del 94 es cuando adquiere su máxima dimensión. De entrada, ustedes observarán que él Furet critica la cuestión de las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque este terror se intenta justificar en las circunstancias, ¿sí? La historia republicana se ha hecho eco de esto, justificándolo por las circunstancias que atravesó. Y entonces el problema de la violencia queda ligado al problema de la guerra, en tanto y en cuanto el interés nacional que pone en el centro la cuestión de la guerra, la inminencia de la guerra, el desarrollo de la guerra, los peligros de la guerra, las amenazas que supone para el nuevo orden social la guerra, pone en el centro la actuación del Comité de Salvación Pública, quien, como habíamos ya visto en el video anterior, recorta el poder en torno a sí, trata de ser ese órgano ejecutivo e instala un poder de tipo dictatorial. Frente a esta teoría que Furet dice, bueno, se podría calificar como una teoría de las circunstancias atenuantes, teniendo en cuenta el derecho, hay circunstancias que atenúan una pena, un delito, ¿sí?, hasta lo pueden excomulgar a la persona que realiza ese delito, en tanto y en cuanto determinan sobremanera la acción. Frente a esto, Furet asume una tesitura que es negarse rotundamente a ver las cosas de este modo. Dirá que, en definitiva, la revolución es la que construye, se nutre de las propias circunstancias, y que la revolución no puede explicarse solamente por los agentes externos. Hay que entender su propia dinámica y no hay que hacerse eco de la excusa de las circunstancias tal cual se harían eco buena parte de los protagonistas de este proceso. En ese sentido, es fundamental en la explicación de Furet la cuestión del complot aristocrático. Y esto también es fundamental, ese complot aristocrático no viene con las circunstancias del año 92, 93, sobre todo 94, sino que ese complot aristocrático existe desde el año 89. En ese sentido es interesante porque en una obra anterior de mediados de los años 60, de 1960, el autor hablaba de que
a partir de los años 93-94 se habría producido algo así como un resbalón, una especie de desvío, ¿sí? En el proceso revolucionario, que era lo que conduciría al terror. Ahora, avanzando en el periodo, la crítica de la Revolución Francesa de estos años de Furet es cada vez más dura, cada vez más drástica, si ya no habla tanto de un resbalón, sino más bien de una deriva. Es decir, lo que pasa en el año 93-94 no es algo que se pueda explicar por el propio contexto, aunque se lo condene, ¿sí? Sino que tiene su origen en lo que ocurre en el año 89, donde el complot aristocrático como discurso revolucionario ya está instalado, ¿sí? Ya existe en ese momento, y en realidad con el paso de los años no hace otra cosa que alimentarse. Ahora bien, es verdad que hay una circunstancia que es clave, que es en el año 91 esa huida, ¿sí? Trunca, porque bueno, tiene que volver y retornar a París, de el rey, ¿sí? De Luis XVI. Esa huida instala una verdadera tensión, ¿sí? Y el complot aristocrático cobra una dimensión de tipo europea, ya no solo francesa, sino que toda Europa hay un complot que viene desde afuera, y la simbología de la revolución también en ese momento va a adquirir un significado universal, ¿no? Universal, estamos pensando en el contexto que transcurre, que es el contexto europeo, bueno, podría ser llevado también incluso a las colonias, pero con esto quiere decir que desde ese momento ese complot aristocrático, que ya como discurso está instalado desde el comienzo de la propia revolución, adquiere una escala mayor, es decir, va escalando en el pensamiento de lo social. Y en ese sentido hay una figura que es clave, que sirve para hilvanar este discurso, que es la figura de Robespierre. Robespierre había votado en contra del ingreso, había estado en contra, en verdad, mejor dicho, del ingreso de Francia a la guerra con las potencias vecinas, de las cuales, por el contrario, los girondinos habían estado a favor, porque como hemos visto, los girondinos habían hecho negocios en torno a esto y había servido en un principio para legitimar su posición. Por el contrario, con un discurso donde apunta al jefe de los girondinos, a Brissot, Robespierre señala, Furet se desmarca de esta situación y va a señalar que atrás de ello hay una traición, ¿sí? Hay una traición, y este discurso de la traición es un discurso clave para entender el tipo de poder que desde entonces encarnan los jacobinos, y encarna principalmente en la figura de Robespierre, porque Robespierre precisamente va a ser alguien que va a decir representar al pueblo, es decir, es él quien representa al pueblo, él es el propio pueblo en el poder, ¿sí? Y en ese sentido, todo aquello que se oponga a él, a los jacobinos y a la figura de Robespierre, va a ser algo que esté en contra del pueblo, y en ese sentido condenable, porque precisamente en el relato de esa revolución se hizo a favor del pueblo. Y en ese sentido, la radicalización de la revolución, señala Furet, coincide con el discurso jacobino. Es decir, en tanto y en cuanto la revolución se radicaliza, el discurso jacobino es el que va a ir primando, excluyendo otras clases de discursos que se vuelven sospechosos. Y en ese sentido, la apelación al terror cobra legitimidad, ¿sí? Cobra legitimidad en tanto y en cuanto es un medio, ¿sí? Para ir depurando la revolución e ir poniéndola en el lugar que efectivamente le corresponde. Bueno, en este momento la cuestión del complot aristocrático, ¿sí? alcanza su paroxismo. Alcanza su paroxismo en medio de la guerra, pero ¿cuál es lo que habíamos dicho antes? El señalamiento no es en sí mismo por la guerra, sino que era algo que venía de antes, y que bajo estas circunstancias
puede ser dinamizado como nunca antes. Por eso esto de que la revolución se nutre de estas circunstancias, ¿sí? Y no simplemente se puede explicar atenuándola, ¿sí? Atenuando la condena o incluso negando una condena por las propias circunstancias. En el capítulo siguiente, el capítulo 6, es un capítulo donde el autor sigue esta lectura, pero ya en una clave más conceptual todavía de lo que lo viene haciendo antes. Y en ese sentido, ustedes observarán que hay el señalamiento a dos autores que para Furet son fundamentales. Uno se llama Cochin, se escribe, y el otro se llama Tocqueville. ¿Sí? Seguramente este segundo lo habrán oído nombrar, a Tocqueville, Alexis Tocqueville, por su importancia, bueno, una obra dedicada también a la revolución en Estados Unidos, ¿sí? Además de su obra que aquí recupera dedicada, digo, a la Revolución Francesa, y también la figura de Cochin, que es menos conocida, que es un autor de tipo integrista católico, ¿sí? De principios del siglo XX, muere con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y es un autor que, como un integrista católico, había sido muy crítico de la tradición de tipo republicana, ¿sí? Bueno, Furet, y esto es alguien que se lo van a enrostrar, se deleita, dirán, por estos autores de tipo conservador. Bueno, Tocqueville también puede ser calificado como un liberal, pero es un liberal que frente a la revolución es bastante conservador, dirán algunos. Y Cochin, ni hablar, como integrista católico, es un autor de tipo conservador. Dirán, bueno, el deleite y el recupero de las obras que hace Furet de este tipo de autores, criticando otros de la tradición republicana, y ni hablar de la insolencia que mantiene frente a Saúl, es definitivo, en tanto, digo, lo define a Furet y su obra. ¿Qué es lo que recupera estos dos autores? Bueno, recupera básicamente dos conceptos. En el caso de Cochin, que analiza el periodo que a todos más le ha importado, más han dedicado su inteligencia, como el propio Furet, es decir, el periodo relativo a la radicalización, que es lo que estamos viendo. En ese sentido, Cochin dice que, bueno, que en realidad tienen los jacobinos un discurso imaginario sobre el poder, ¿sí? Tienen un poder imaginario que se convierte en un poder absoluto sobre la sociedad. Es decir, esta idea de representación sería un engaño, ¿sí? Porque en realidad, o mejor dicho, podría ser verdad la representación que ellos creen representar, pero no es verdad el contenido. Efectivamente, los jacobinos no son quienes representan al pueblo. Y esto efectivamente sería así si uno estudia el proceso, y para eso cita a los propios Soboul y Guerrin, porque dice, si uno toma las obras de esos autores, lo que muestran las obras de esos autores, que los sans-culottes progresivamente, de mano de los jacobinos y de mano de Robespierre, perdieron poder y fueron desalojados. Y eso también implicó que ese equilibrio de poder tan fino, tan frágil, se fuera volcando a la larga en contra de los propios jacobinos y del propio Robespierre, que terminó guillotinado. Pero lo cierto es que estas obras muestran que van enajenándolos de poder. Ahora, lo que no se entiende de estas obras, y esto es la crítica de Furet, es por qué, pese a mostrar esa situación, siguen pensando que la caída de Robespierre marca un quiebre tan relevante, ¿sí? Porque en realidad eso ya habría ocurrido antes. Por el contrario, para Furet, más que hablar de reacción, y en eso puede ser criticado, ha sido criticado con lo que ocurre a partir de la caída de Robespierre, es decir, de una reacción cada vez más despiadada sobre los sans-culottes, y obviamente también sobre los jacobinos, más bien lo que habla es de una recuperación de la autonomía de la sociedad. Y él, por el contrario, va a decir, bueno, en realidad en este contexto los burgueses siguieron metidos en negocios y haciendo negocios, los campesinos compraron tierras y los soldados empezaron a ascender socialmente a través de sus posiciones militares.
Es decir, él no hace señalamientos respecto al hundimiento mayor que lleva adelante el pueblo sans-culotte, sino por el contrario ve una recuperación de la autonomía y una sociedad que se empieza a defender a través de sus intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Bueno, conservar aquellos lugares que habían ganado o que estaban ganando. Y en ese sentido la guerra sigue siendo algo heredado que Francia arrastra del periodo anterior, pero que sigue dotando de cierta legitimidad al proceso que está por delante. Proceso que tiene un problema de legitimidad, porque es un proceso que se basa más en la legalidad que en la legitimidad, mientras que el anterior hacía un discurso de la legitimidad, donde ponía en el centro del terror. Este proceso hace un discurso más bien de la legalidad, donde puede usar el terror como un recurso, pero es un recurso limitado, porque ya la sociedad autonomizada, ¿sí?, no va a permitir que se apropie de ese recurso, enajenándola de todo poder, al decir, como hacían los jacobinos, que la representan, que es verdad, es su máxima expresión. Al estar imposibilitado de esto, este proceso se vuelve un proceso imposible, ¿sí?, difícil, y ese déficit de legitimidad arrastra todo el proceso que conduce hasta Bonaparte. Bonaparte es anoté la frase porque me parece muy, muy elocuente, ¿sí?, es un rey de la revolución, ¿sí? La imagen antigua, dice, del poder ligada a la nueva legitimidad, ¿sí? Este rey de la revolución, no me quería olvidar ese concepto porque me parece que entraña una síntesis. Bueno, es aquel que puede conciliar las dos viejas sociedades. Y acá viene Tocqueville. ¿Por qué? Porque Tocqueville, quien no se concentró tanto en las mediaciones, es decir, en el propio proceso de la revolución, en esos años tan álgidos, como lo hizo toda la literatura del siglo XX, ¿sí? Y ese sería el déficit de su obra, que ve Furet, no haber visto la propia mediación y no haber hecho una crítica contundente del terror. Al no ver la mediación no puede entender el propio terror, pero sí lo que ha señalado Tocqueville, y ese ha sido su gran aporte, un aporte que señala, bueno, los historiadores debieran recuperar mejor, ¿sí?, es observar una continuidad entre el periodo que vino después de 1789 y el que había antes. ¿Y cuál sería esa continuidad? Bueno, esa continuidad estaría puesta en la centralización administrativa, ¿sí? Hay una centralización administrativa de tipo burocrática que es creciente. Y cuando uno observa el proceso no tan concentrado en unos pocos años, sino con una lupa temporal de más largo alcance, efectivamente sale a la luz que esa centralización administrativa en Francia es creciente y que la Revolución Francesa no hizo otra cosa que profundizarla. Claro, la gran pregunta es, bueno, si en realidad se venía haciendo de antes, ¿para qué se requirió de la Revolución Francesa? Y acá Furet dice, bueno, porque el aporte de la Revolución Francesa es que esa centralización administrativa haya sido de tipo democrática, porque con todos sus pormenores, con todos sus vaivenes, con todas las críticas que se le puede hacer, la experiencia de la Revolución Francesa fue una experiencia de la democracia, ¿sí? Uno diría, bueno, hay otras experiencias en la historia, ¿no? La democracia ateniense, pero como democracia de participación de masas, con todos sus problemas, etcétera, etcétera, fue la experiencia que efectivamente marca el inicio de la modernidad. En realidad no el inicio de la modernidad se inicia de antes, pero marca la modernidad y marca, sí, el inicio de la edad contemporánea. Y en ese sentido, la experiencia de la democracia se convierte en un universal, en tanto cultura igualitaria, ¿sí? Es una cultura de la igualdad que empieza a moldear la sociedad francesa, y a partir de la sociedad francesa se expande al resto de Europa. Bueno, Max Frisch, al igual que Furet, está inquieto, muy inquieto por el problema del terror. Su obra es una obra de síntesis de la Revolución Francesa, ¿sí? Es una síntesis que ha sido muy bien recibida en el mundo académico, entre especialistas, ha sido
bien ponderada, como toda obra puede tener, por supuesto, críticos, ¿sí? Pero es una obra que se ha convertido en una de esas lecturas que podemos llamar prestigiosas, ¿sí? A la larga, es decir, en una lectura que todos los que vayan a estudiar sobre la Revolución Francesa, viniendo más a la escena reciente, bueno, van a tener en cuenta, y es el caso nuestro. Bueno, ustedes ahora tienen para ver 2 capítulos, el capítulo 7 y el 9. El capítulo 9 son las conclusiones, donde defiende la trascendencia de la Revolución Francesa, ¿sí? Y explica por qué de esa trascendencia, de esa importancia. Y en el capítulo 7, un capítulo anterior, antes de llegar al final, se pregunta por los años que transcurren entre el 93 y el 94. Y efectivamente ahí pone en el centro el terror. Y el punto de la postura para explicar la importancia del terror de cara a la visión jacobina, robespierriana de la sociedad, es que el terror no se puede explicar solamente por la guerra. Porque efectivamente la inminencia de la incidencia militar en los años 93, 94, sobre todo avanzado en el año 93, está aminorada en tanto y en cuanto Francia puede reponerse de las derrotas iniciales y con nuevos triunfos consolidar su poder y alejar, ¿sí? Aunque no va a estar totalmente ausente, pero bueno, poner cierta distancia de ese peligro inminente que se observaba tiempo atrás. Y en ese sentido pone en el centro que los jacobinos lo que querían hacer era regenerar la sociedad, ¿sí? Su programa era un programa de regeneración de la sociedad toda. Y en ese sentido es tan importante la educación y las leyes que apuntan, o los programas que apuntan, los cambios que apuntan a la modificación social de Francia. En ese sentido, con enorme maestría y conocimiento de la situación, traza lo que podríamos entender más bien como una historia cultural de Francia en ese momento, ¿sí? Mostrando algunos cambios que se producen en el terreno artístico, bueno, en la escolaridad, donde se programa que la educación de 6 a 13 años sea una educación obligatoria y gratuita. Buena parte también, por ejemplo, muestra cambios importantes en relación al teatro, ¿sí? Como el cancionero popular recupera también este momento de transformación, ¿sí? Como los nombres empiezan a cambiar, las personas ponían nombres relativos a la revolución a sus hijos, también las cosas se empezaban a renombrar con esas figuras. En ese sentido, ahí hay un ideario de regeneración que, entre otros ejemplos, queda bien explicado en el nuevo calendario, ¿no? Como vimos, la Revolución Francesa en este momento traza un nuevo calendario que renombra toda la historia, renombra todos los días, con un calendario que trata de escaparse, ¿sí? Poner un borrón y contra nueva con respecto al calendario gregoriano, ¿no? De reminiscencias religiosas. En ese sentido, el nuevo calendario, bueno, el calendario de tipo laico, trata de cambiar esta situación, y efectivamente todas esas situaciones que ustedes pueden leer y estudiar con detalle, no voy a reparar en todo esto porque si no nuestro video se va a extender más de lo que querría, que ya estamos prolongándolo, por cierto. Bueno, todo eso constituye parte de ese ideario de regeneración, ¿sí? Ahora bien, el punto es que ese ideario de regeneración que tenía el Comité de Salvación Pública, y básicamente Robespierre, quien lo encabezaba, sí, y los propios jacobinos, no coincidía con el ideario que tenía la Convención. La Convención, sí, el Parlamento había apoyado al Comité de Salvación Pública y había apoyado la delegación de poderes en Robespierre frente a la inminencia, ¿sí? De la guerra. En tanto y en cuanto esa guerra representa un peligro, pero no un peligro tan inminente, bueno, el Comité de Salvación Pública se va a ir alejando de la ideología jacobina y buscando la paz en todo sentido, ¿sí? Pero, por el contrario, los jacobinos, quienes se van peleando no solo con las posiciones más indulgentes, sino también con las posiciones más extremistas, ¿sí? Se pelea, uno podría decir, por derecha,
¿sí? Con los sectores burgueses, pero por izquierda, con los sectores sans-culottes. Bueno, Guérin sobre eso hacía un capítulo, todo un detalle, ¿no? Bueno, van a ir perdiendo poder crecientemente, y su idea del terror va a ir naufragando. Y en ese sentido, vuelve sobre la pregunta, bueno, entonces, ¿qué explica el terror? ¿La contrarrevolución violenta que acechaba a Francia? ¿O es parte de una revolución que ha caído en la desmesura? Y acá vuelve a aparecer Furet y su teoría de las circunstancias, ¿sí? Recordemos Furet con esto de que las circunstancias no pueden explicar, no pueden atenuar el proceso, que en realidad este proceso arranca del año 89. Bueno, para McPhee no es así. Y no es así en tanto y en cuanto uno se atiene al proceso histórico. Y acá hay una crítica, ¿no? Porque una obra de tipo conceptual, ensayística, como la de Furet en pensar la Revolución Francesa, al desmarcarse del proceso histórico estricto, ¿sí? Al desmarcarse del día a día, del mes al mes, del año al año de la Revolución Francesa, pierde el foco sobre el peso que efectivamente había tenido la guerra, que podía no ser una amenaza inminente y latente, pero que seguía siendo un peligro, y que efectivamente esa amenaza es la que moldeó ese pensamiento de regeneración de la sociedad, que se tenía que alejar a toda costa del pensamiento del antiguo régimen y de su intolerancia característica. ¿Sí? Entonces, de ningún modo para este autor McPhee se puede pensar por fuera de esas circunstancias, ¿sí? Al margen que esas circunstancias puedan servir para atenuar o no una persona, esas circunstancias son las que efectivamente explican este proceso de regeneración. Incluso ustedes observarán que tiene algunas diferencias de tipo histórico, porque McPhee señala que en realidad es entre fines del 93, entre diciembre del 93 y principios del 94, cuando el terror asume su máximo paroxismo. Dice, los 14.000 muertos que hay, un poco más de 14.000, prácticamente la mitad se dan en este entonces. Y en realidad, cuando el peligro militar se va perdiendo, va quedando más lejos, incluso en las regiones donde ese peligro militar es menor, los muertos por la guillotina son menores y los modos en que son asesinados no son tan truculentos como supone esta teoría condenatoria de Furet, que apunta, bueno, obviamente contra la idea de venganza, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que acá tenemos es que no se puede pensar el terror simplemente como una paranoia, y hay que entenderlo en su propio contexto de realización, ¿sí? El terror apuntaba a salvar a la revolución, cosa que consigue, ¿sí? Con costos muy altos, porque efectivamente logra frenar la guerra, logra frenar las acechanzas, pero lo que no puede hacer es regenerar la sociedad, porque efectivamente hay fuerzas que son más fuertes que las fuerzas jacobinas, que terminan ganando la pulseada frente a esa alianza popular que el propio Furet reconoce que en el año 2 de la República se va resquebrajando. Y en ese sentido, bueno, un capítulo posterior que no vemos, ¿sí? Que se dedica a lo que transcurre entre el 95 y el 99, pero entramos de lleno a la última parte, que tiene que ver con la trascendencia de la revolución. Y acá Furet aparece en el centro. Los historiadores como Furet, del cual, bueno, como verán, no es el único nombre, pero sí es el más importante, denomina McPhee historiadores minimalistas, porque minimizan, ¿sí?, el carácter de la revolución, minimizan la trascendencia de la revolución. Porque en realidad lo que dice Furet, bueno, no hay cambios gruesos en la vida cotidiana, no hay cambios gruesos en los pobres, en la desigualdad social, en la inferioridad social que se tenía asumida a las mujeres a partir de la Revolución Francesa, sino que esos cambios se registran recién en 1830 con la Revolución Industrial.
y en tanto y en cuanto eso no cambia, se minimiza. Por supuesto que aceptan los cambios de tipo políticos, la idea de república, de democracia, el peso de la ciudadanía, eso ya lo habíamos visto con el propio Furet, ¿sí? Por supuesto que aceptan el peso de la ideología como algo que motiva, que dinamiza, que genera ese vértigo social, pero en definitiva de cara a los problemas de la desigualdad social, de los pobres, de las mujeres, de estas jerarquías sociales tan rígidas, la Revolución Francesa poco es lo que hizo. Y en ese sentido, dice McPhee, lo que está atrás de esta crítica es señalar si ese sacrificio, si ese tormento del terror valió la pena. Y en verdad lo que hacen señalando esto es decir que no valió la pena y que esa desmesura por eso debe ser condenada, rescatando menos del proceso de lo que se podría rescatar o de lo que rescatarían otros autores. Frente a esta postura, otro conjunto de autores, en los que pone en el centro a Soboul, por cierto, son los que denomina maximalistas. Es decir, los minimalistas son aquellos que ponen en un lugar muy menor las transformaciones sociales, al punto de condenar el propio proceso. En cambio, los maximalistas son aquellos que destacan enormemente esas transformaciones sociales y por ello lo ponderan en un sentido de grandeza, que implica una grandeza. Y esta ponderación tiene que ver con la burguesía y el lugar que construyó el capitalismo moderno, que empezó a construir el capitalismo moderno, que puso los cimientos de ese capitalismo moderno. Bueno, ustedes también leyeron el texto de Kemp y verán que Kemp efectivamente dice, bueno, más allá que trastabille en el corto plazo, efectivamente el desarrollo del capitalismo industrial en Francia no sería posible sin la institucionalidad y las relaciones capitalistas que se expanden desde la Revolución Francesa. Bueno, frente a eso lo que dicen autores como Furet es decir, bueno, esto puede ser así, pero como se da tan en el largo plazo, en realidad lo que termina mostrando es, en cierta medida, la inoperancia de la Revolución Francesa. En realidad estos son procesos que se dan por otros carriles en el largo plazo, ¿sí? Pero en el corto plazo, en realidad, la Revolución Francesa puso más trabas al desarrollo burgués que ofrecer salvoconductos. Bueno, y en realidad, frente a eso, McPhee lo discute. McPhee dice, bueno, en realidad hay áreas concretas que se dan. Él tiene una visión más larga, no solo el periodo de la Revolución, sino también del Imperio Napoleónico, es decir, de los primeros 15 años del siglo XIX. Dice, bueno, en realidad si uno ve todo ese proceso va a haber sectores de la burguesía que se van haber visto enriquecido enormemente. Dice, por ejemplo, los sectores del algodón, del hierro, ¿sí? Son sectores que se van a ver enriquecidos. También en ese proceso se van a instalar instituciones que son centrales para el poder burgués, la propia ley Le Chapelier, que impedía lo que nosotros veríamos como la propia sindicalización de los trabajadores, ¿sí? El reparto de tierra, ¿sí? La venta de tierras, ¿sí? Las transformaciones rurales, la ampliación, la aparición de un campesinado terrateniente. No me gusta el término campesinado terrateniente, ¿no? Porque en realidad uno en la Argentina diferenciaría entre terratenientes y campesinos, pero bueno, esa idea de esa ruralidad transformada, capitalista, a partir de la Revolución Francesa, es lo que va a destacar. Y no es verdad, dice, como señala Furet y este tipo de historiadores minimalistas, que el poder siguió siendo el mismo de antes, en el sentido que, bueno, ahora los conservadores de antes, ¿sí? Los señores de antes, se habían transformado a las relaciones burguesas. En realidad lo que muestra McPhee que la élite burguesa es una élite que se ha ampliado y construye una cultura de notables que se nutre tanto de lo que viene antes como lo que viene a partir de la Revolución Francesa. Pero que si uno estudia el golpe, y eso lo puede hacer observando las propias experiencias que tienen muchos de estos nobles venidos a menos, observa que efectivamente la Revolución Francesa fue un golpe y que nadie que vivía a partir del siglo XIX en Francia podía pensar otra cosa. Si uno lee
y él cita algunos ejemplos de nobles venidos a menos que tienen que empezar a trabajar o que su rollo de rentas descendió fabulosamente, ¿sí? Y empezaron a caer, viendo por el contrario como había otros sectores burgueses que crecían. Lo mismo si tenemos en cuenta otras transformaciones más allá de la economía, por ejemplo, las transformaciones que hay en la iglesia y en la familia. En el caso de la iglesia es notable porque la iglesia en el proceso de la Revolución Francesa queda diezmada y cuando se tiene que empezar a reconstruir, ¿sí? Ya a partir de la época napoleónica avanzada, incluso más allá de él, lo que muestra es que lo tiene que hacer de un modo más igualitario, más desde abajo, lo que implica una transformación de sus relaciones y, por supuesto, una pérdida del poder notable en tanto y en cuanto es enajenada de sus tierras, que eran el centro de su poder. Entonces, en ese sentido hay cambios notables. También respecto a la familia, dice, hay cambios notables. Por ejemplo, hay cambios respecto a la mujer. No es verdad que la mujer sigue igual. Por supuesto que uno viéndolo desde el presente pretendería que estos cambios sean mayores de lo que fueron, porque sigue habiendo un montón de desigualdades muy flagrantes hacia las mujeres que continúan. Pero bueno, respecto a eso, críticamente el autor al principio decía, en realidad lo que consiguieron las mujeres fue heredar en igualdad de oportunidades con sus hermanos y en el caso de que sean solteras firmar contratos legales que antes no lo podían hacer. Pareciera que desde la óptica de Furet estas transformaciones son tan mínimas que no existen, pero en realidad si uno estudia la estructura de la familia, por ejemplo, hay una baja de la tasa de natalidad y dice, y esto viene ligado a la transformación que vive la mujer. Y en ese sentido, la posición de la mujer en la familia, aunque sigue siendo desigual, es una posición que mejora. Y además, porque la Revolución Francesa inspiró otras revoluciones, ¿sí? Esa idea que tiene Furet de que, bueno, en realidad en el resto de Europa no hicieron falta revoluciones para hacer lo que Francia hizo con una revolución, desacreditando la propia revolución. No sería así porque en realidad en el resto de Europa se hicieron revoluciones y los cambios se inspiraron en el propio cambio de la Revolución Francesa, lo cual a media Furet reconoce, ¿sí? Siempre poniendo entre paréntesis una aclaración respecto a esa inspiración en su obra, si uno lee con la atención, pero reconociendo que efectivamente esa inspiración resultó fundamental. Y en ese sentido dice, bueno, no es lo mismo Francia con la revolución o sin la revolución, porque de ningún modo la cuestión de la soberanía popular, de la carrera abierta a los talentos, de la abolición del sistema de señorío, ¿sí? Por lo tanto, la inferioridad, el déficit que sufre desde entonces la nobleza y la cuestión de la igualdad civil, nada de eso sería pensable sin la Revolución Francesa. Y por último, una aclaración importante con respecto a lo que nosotros podríamos llamar la clase trabajadora, o en líneas generales otros denominarían los sectores populares. No es verdad que de cara a ellos la revolución fue intrascendente, aunque se haya quedado a mitad de camino, aunque buena parte de las promesas que le hayan hecho no se hayan realizado efectivamente, aunque le hayan mostrado algo, se lo hayan dejado palpar y después se lo hayan arrebatado violentamente. Porque ninguno de esas clases populares, de esas clases trabajadoras, plantearon el retorno al antiguo régimen. Sea como sea, nunca plantearon retornar al antiguo régimen como una solución a sus padecimientos. Y por el contrario, la potencia de la transformación revolucionaria inspiró sus levantamientos posteriores. Los levantamientos de 1830, de 1848, pero sobre todo de la Comuna de París, primera experiencia de gobierno obrero en Europa, que el gran antecedente del gobierno obrero de la Revolución Rusa del 17, se inspiró en la Revolución Francesa. Entonces, en ese sentido, uno no puede pensar que la Revolución Francesa es inocua, sino que, como efectivamente lo pensaron las personas que acaban de vivir este proceso, la Revolución Francesa fue absolutamente trascendente. Y en ese sentido, parte aguas y discute con Furet. Bueno, espero haber sido claro. Por supuesto, uno hace una síntesis. Quizás
más larga de lo que uno pretende en estos videos, pero más corta de todo lo que uno tendría por decir. Siempre hay cosas que quedan en el tintero. Para eso tenemos la clase sincrónica, y en ese sentido, con todas estas lecturas antes del examen, nos estaremos viendo el jueves próximo y podremos evacuarlas. Bueno, compañeros, nos vemos en la clase en vivo y en directo. Los espero a todos nuevamente. Como saben, tienen los links desde antes, y sean puntuales, por favor, así arrancamos bien. Y bueno, espero que haya sido inspirador. Todas estas obras son recomendables, más allá que yo pueda tener más simpatía con alguna con otras. Todas son recomendables, todas tienen puntos importantes, todas son muy significativas, y bueno, si se animan pueden leerla más allá incluso de esas partes obligatorias que les estamos dando para leer. Les dejo un saludo y nos vemos.